Un saludo y bienvenida para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo 250b del Código Penal. Esto es, vamos a hablar sobre un delito específico que se comete al interior de las empresas y pues la idea es prevenir este delito y en caso de que se acontezca, pues saber cómo es que se configura el mismo. Nos referimos en esta oportunidad a el delito de administración desleal. Este tipo penal fue creado a partir del Estatuto Anticorrupción de la Ley 1474 del año 2011. Este estatuto aborda conceptos de la corrupción desde el ámbito público y desde el ámbito privado, y en el ámbito privado constituye dos conductas o se crean dos conductas a partir de esta norma. El artículo 250A define la corrupción privada y el artículo 250B, del cual nos ocuparemos el día de hoy, define la administración desleal. ¿Qué es entonces el delito de administración desleal o cómo está definido? La ley dice más o menos así, que el administrador de hecho o de derecho o socio de una sociedad constituida o en formación, el directivo, el empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, abusando de las funciones propias de su cargo o de las funciones propias, abuse o utilice los bienes de la sociedad fraudulentamente o que contraiga obligaciones a nombre de la sociedad y que estas obligaciones tengan o generen un perjuicio cuantificable, evaluable a los socios de la empresa, incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel y tendrá multa de 10 hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Teniendo ya la definición del tipo penal, pues sabemos que se trata de un delito especial porque pues tiene un sujeto calificado que es quien puede ejercer la conducta, debe cumplir unas condiciones muy particulares, como lo es ser administrador de hecho o de derecho, ser socio, ser directivo, ser asesor o ser empleado, y que él abusa de sus funciones para obtener un beneficio propio o de un tercero. Pero ese abuso también tiene que generar un detrimento a el activo social. Como no se nos dice que es un administrador ni de hecho ni de derecho, pues tampoco se nos dice cuál debe ser ese perjuicio, pero sí nos indica que es el cuantificable. Por el número del artículo, este está ubicado dentro del título que protege el bien jurídico del patrimonio. Entonces sabemos que se va a proteger el patrimonio, pese a que pues hablamos de la sociedad, que la sociedad tiene una función social a partir de la constitución política establecida entonces como un beneficio para la sociedad en general. También tenemos que referirnos que este artículo protege, en esencia es el patrimonio de los socios, es decir, que se protege a la sociedad dentro de su concepción de sociedad con el ánimo social que tienen quienes han constituido esta empresa. Entonces tenemos que entrar a definir qué es un administrador o saber dónde podemos encontrar la definición de quién es un administrador de hecho o de derecho. Para tal efecto, pues tenemos que referirnos o remitirnos al Código de Comercio para conocer que habrán sociedades en las cuales no habrá constitución de empresas, por tanto, pues hablaremos de unas sociedades de hecho. Ahí hablamos de un administrador de hecho. Por el contrario, las sociedades que tienen un marco normativo, que tienen que constituirse, registrarse en la Cámara de Comercio, pues el administrador allí ya será un administrador de derecho. ¿Y cómo se sabe que es el administrador de derecho también? Pues es el mismo representante legal de la empresa, que es nombrado en virtud de unos estatutos, que tiene unas funciones específicas y debe cumplir con ellas. Allí hablamos de un administrador de derecho. También podrán haber momentos en los que habrán administradores de hecho cuando la sociedad no ha registrado el acta a través del cual nombra a ese administrador, pues el administrador está ejerciendo acciones como un administrador de hecho y no de derecho porque le falta ese requisito de la publicidad que debe tener esos actos de nombramiento en las entidades privadas o en las sociedades. Tenemos entonces la definición del administrador en la ley 222 y tenemos la definición también de un administrador
de lo que se extrae de la ley 1116 para hablar de cuáles son esas funciones que tienen que ejercer estas personas, que pues prácticamente todas van encaminadas a desarrollar el objeto social y a velar pues por el patrimonio de los socios. Administrador de hechos de derecho. Ahora el socio de una sociedad en formación o constituida. Pues aquí ya precisamente estamos hablando de que si está en formación, pues ya existe ese ánimo social de las personas para constituir la empresa y pues una actuación que defraude o que administre deslealmente ya constituiría el hecho de incurrir en el tipo penal. El directivo. ¿Quién es un directivo? Pues de acuerdo al tipo social, en este caso las sociedades anónimas o las SA, efectivamente tienen que tener una junta directiva. Las sociedades por acciones simplificadas, pues será facultativo tener una junta directiva. Veamos cómo entonces prácticamente aquí nos referimos a todas aquellas sociedades que tienen la obligación de tener una junta directiva para hablar de que el directivo puede cometer la conducta. Y el directivo puede o no ser un accionista o ser un socio para mantener los términos de la norma. El empleado, pese a que no tiene dirección, pese a que no tiene ninguna acción de mando, porque pues es el rango más bajo que existe en la empresa, la ley pues también lo incluye dentro de aquellas personas que pueden efectuar una acción fraudulenta en detrimento pues de el patrimonio social. Y por último pues el asesor, que el asesor precisamente está para brindar ese apoyo a las áreas en las cuales se requiera o por las cuales es contratado, generalmente los asesores a las juntas directivas o a, o a los representantes legales o administradores para ejercer bien su función. Entonces decíamos que es con un beneficio propio abusando de la función propia. ¿Cuáles son las funciones propias? Esas están definidas en los estatutos de las empresas o ya para el caso de los empleados, pues en esos reglamentos internos donde se definen las funciones de cada cargo, es decir que hay una función específica para cada quien. El beneficio propio o para un tercero, pues digamos que lo cojo, me apodero de dineros de la empresa para mí o dispongo de los bienes de la empresa para beneficiar a alguien, puede ser un familiar mío o un socio inclusive de la misma empresa, afectando a los demás. Contraer la obligación, pues precisamente allí es donde digo que cuando dispongo de un dinero o un autopréstamo, pues estoy afectando el patrimonio o es cuantificable ese daño para la empresa porque pues es un préstamo que me hago y defraudo el patrimonio de los socios. Entonces recordemos que el administrador es el que más riesgos corre o asume en la comisión de este delito. Y como vivimos en una sociedad de riesgo en la cual como personas desde que salimos de la casa nos exponemos a múltiples conductas y no están por fuera de los riesgos las empresas. Las empresas se mueven en esta sociedad y deben asumir unos riesgos propios del mercado. Si el administrador toma una decisión que en principio está bien, pero la misma fluctuación del mercado hace de esa decisión la quiebra de la empresa, pues no constituiría una conducta de administración desleal porque pues es propia del ejercicio y se tomó para un beneficio que pues la naturaleza propia del mercado generó fue las pérdidas. Bien, existen administradores pues que resultan ser negligentes porque no conocen de repente la empresa a la cual llegan o son socios que designan a uno de ellos como el administrador y resulta que este toma decisiones a la ligera, que esto le parece bien, que esto es importante porque escucho de algún lugar y adopta una acción de manera negligente que también genera las pérdidas del patrimonio social
y así inclusive que se desaparezca la empresa. Estas acciones, las que toma una persona capacitada y que el ejercicio de la operación comercial propia o el ejercicio propio del mercado hace que la empresa pierda, o aquel que toma la decisión de manera apresurada y también hace que la empresa pierda su patrimonio, pues serían acciones que no están abusando de su función las personas, serían acciones en las cuales tampoco se está beneficiando a un tercero y pues obviamente no se contraerían obligaciones en detrimento de la sociedad, porque desaparece un elemento que es obtener el beneficio para sí o para un tercero. Es decir, no se sanciona a quien toma decisiones y que el mercado le dice que se equivocó, pero tampoco se sanciona a quien toma decisiones sin saber qué es lo que está decidiendo. Vamos a entrar a tocar dos sentencias que tiene la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Una es del año 2021 y la otra es del año 2023, que son las únicas que se encuentran sobre este tipo penal. Pues como le decíamos al principio del video, es un delito muy joven, nació apenas en el año 2011 y en el 2021 conocimos la primera sentencia en la cual pues la Corte hizo un análisis del tipo penal sobre un ejercicio pues que a ellos llegó y en esta nos definió claramente cómo es esa administración desleal. Y también otra en el año 2023 donde nos recuerda este segundo tópico que hablábamos al final, y es que no todas las decisiones que adopta el administrador van a constituir una administración desleal. Nos referimos en este momento entonces a la sentencia con radicado 53.624 del año 2021. El magistrado ponente es el doctor Fabio Spiti. En esta, la corte que resolvía un problema en la cual de un matrimonio se genera posteriormente la constitución de una empresa, uno de sus cónyuges, o ya no cónyuges, uno de sus socios aporta un bien inmueble y en ese bien inmueble se edifica y se presta entonces unos servicios de la empresa, en este caso era una empresa de servicios de salud. Posteriormente, existe una diferencia entre estos, sacan al representante legal que era el esposo, ingresa una persona que hacía parte de la junta directiva como nueva representante legal y devuelve el inmueble que habían vendido a la esposa. Y lo hacen indicando que no se habían tomado las acciones propias del administrador, que la empresa estaba en riesgo y demás, y que había un déficit y por tanto pues hicieron eso, construyeron una nueva empresa y demás. La corte resuelve al final que efectivamente aquí se constituyó el delito de administración desleal, como quiera que el directivo ingresó y devolvió un activo de la empresa a uno de los socios y afectó entonces el patrimonio social, y que si lo que se quería era salvar a la empresa por malas decisiones y que estaba en quiebra, pues no podía el nuevo administrador, que hacía parte de la junta directiva antes, tomar decisiones que afectaran el patrimonio que era, con lo cual poder responder hacia terceros. En este ejemplo entonces efectivamente nos recuerda quién es la figura del administrador, cuáles son sus obligaciones, nos remonta a esa ley 222 del año 95 y también pues nos recuerda las administraciones de hecho pues que están constituidas en el Código de Comercio. La segunda sentencia es con radicación 58.915 del año 2023 del doctor Luis Antonio Hernández. En esta también un grupo de jóvenes, 4 jóvenes, constituyen una sociedad. Uno de ellos ya tenía una empresa unipersonal también y a este lo nombran como administrador, a este le permiten adquirir unos bienes para la empresa unipersonal que tenía y cargar la obligación de pago en favor, pues, o cargar la obligación de pago a la empresa que constituyeron los 4. Posteriormente, la empresa que constituyeron los 4 fracasa
tienen que devolver los bienes y la devuelven a la empresa unipersonal abusivamente. Claro está, quien era representante legal pues toma posesión de esto. Y dice la Corte ya al final que para el delito de administración desleal pues no se constituyó ese contraer una obligación en nombre de la empresa y que esta fuera en beneficio de él ante su empresa unipersonal y la obligación de pago que va a nombre de la empresa que constituyeron los cuatro. No se constituyó el tipo penal porque esta operación fue consentida por los socios, es decir, fue aceptada, fue admitida, ellos estuvieron de acuerdo en que así fuera. Por tanto, pues hay un consentimiento, por más que ellos tenían un haber social, consintieron realizarlo de esa manera y por tanto no se constituyó el delito de administración desleal. Hace como en una efectivamente defraudaron a la empresa y en la otra que si bien se afectaron el patrimonio de una porque se constituyó una obligación en favor de una empresa que no obtuvo los bienes, porque esos bienes fueron en favor de el administrador o a la empresa de ese administrador, esa operación fue consentida, fue admitida por quienes constituían la empresa, por tanto pues no pueden decir que es una administración desleal porque no había nada oculto, todo fue concertado. Con estos ejemplos podemos ver que efectivamente pues si son solamente dos casos los que han llegado a la corte, pues no es muy usual que se cometa, pero sí es importante entonces saber tomar decisiones al interior de las empresas. Efectivamente pues los representantes legales, consultar a los socios, consultar a las juntas directivas cuando éstas tienen cierto poder para determinar cómo se puede hacer cada operación. Como lo dice, los estatutos de las empresas definen cuáles son las funciones del representante legal y cuáles son las de la junta directiva, cuando el representante legal debe pedir autorización para realizar una operación mercantil y cuando no. Es importante recordarles a los empresarios que definan bien los estatutos, que contraten bien a sus administradores y a los administradores que sepan bien cuáles son sus funciones, saber cuál es el mercado en el cual se mueven y así tomar bien decisiones, tener en cuenta que no pueden favorecer ni siquiera a uno de los accionistas o socios con las decisiones que adopten y que hay que cuidar muy bien el patrimonio social. Hasta luego.